Ministerio Timoteo presenta Depresión en tiempos de pandemia. Junto al pastor Alex Sal aprenderemos cómo enfrentarla a la luz de la Biblia. Hola, bendiciones a todos. Es un placer y un privilegio estar nuevamente con este sistema de programas del Ministerio Timoteo de nuestra iglesia, el Buen Samaritano del Reparto de Hermanos Cruz, acá en Pinal del Río. Y hoy estamos bajo el título Enfrentando la depresión en tiempos de pandemia. Y sí, la depresión es una enfermedad que aqueja a gran parte de la población mundial. Muchas personas, cristianos y no cristianos, en algún momento de sus vidas se han visto aquejados por estados depresivos. Y tenemos datos recientes de la Organización Mundial de la Salud que nos aporta más de 300 millones de personas en el mundo han padecido de la depresión. Y sabemos que la depresión ocasiona discapacidad, aislamiento y en el peor de los casos puede hasta llevar al suicidio. Y de esto también tenemos datos. Cerca de 800.000 personas cada año llevan al suicidio tras haber pasado profundos estados depresivos. Y sabemos además que es la segunda causa de muerte en el rango etario de 15 a 29 años de edad. Lamentablemente es así. También conocemos que la depresión afecta mucho más a las mujeres que a los hombres y existen disímiles tratamientos, pero hoy estaremos enfocados en el más eficaz de todo, el tratamiento bíblico, que nos muestra la palabra de cómo enfrentar la depresión. Y para ello contamos con el pastor de nuestra iglesia, Alex Sal. Bueno, un placer. Muchas gracias, Eileen, por este programa, por este tiempo que vamos a estar compartiendo. Y todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pueden pensar que es cierto. Si hablamos de depresión, uno puede decir, si estamos nosotros tratando el tema de la depresión, es muy probable que usted domine el tema, usted sepa del tema. ¿Por qué razón? Porque creemos que sobre todo un cristiano, desde el momento que se convierte al Señor, ya empieza a atravesar estados depresivos, pasa problemas, pasa pruebas, pasa diferentes situaciones complicadas en la vida. Y nosotros decimos, es tan así, y más ahora que en tiempos de pandemia, con esta COVID, conocido como el SARS-CoV-2, que está afectando tanto a la humanidad, no solo con las muertes tan tristes que está provocando, sino con los daños colaterales que esto está trayendo a nosotros, nos vamos a dar cuenta que la depresión es algo todavía más fuerte, es algo más latente en medio nuestro. Y uno dice, bueno, ¿depresión puede acaso a uno como hijo de Dios pasar la depresión? Vamos a estar tratando, como bien tú decías, Eileen, estos temas. Y el texto base de todos estos programas se encuentra en el Salmo 42:11 y me gustaría compartirlo. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que les animamos a ustedes que puedan compartir con nosotros todos estos programas, donde el deseo de nuestros corazones es poder llegar a usted con una palabra bíblica, fresca, ¿verdad? Y concentrada en el Evangelio de Jesucristo para animar su vida, su familia, y que usted se dé cuenta que usted no está solo en medio de esta pandemia, que Dios sigue siendo Dios, que Dios no está en cuarentena, que la iglesia no está destruida ni derrotada, y que en medio de la depresión hay solución y hay esperanza, y esa solo se encuentra en Jesucristo. Y hay una pregunta que se impone, pastor, y es: ¿qué cosa es la depresión? ¿Qué nosotros entendemos y conocemos por depresión? Es una pregunta vital para comenzar esta sección de programa, y está claro, cuando nosotros estamos hablando de depresión, nosotros encontramos muchas definiciones, pero una de ellas, de las más comprensibles, es incluso la propia palabra depresión. Viene del latín depressus, que significa es ejercer presión hacia abajo. Tanto en los diccionarios seculares como en los diccionarios bíblicos, nosotros vamos a ver que el término está muy relacionado con esa tristeza elevada y en su máxima expresión, que puede llegar en nosotros a provocar efectos de diferentes maneras y en diferentes áreas de nuestra vida. No solo en el área personal, sino también incluso hasta en el área familiar, hasta en el área nacional puede ocurrir, ¿verdad?, una depresión en todos sus
en todos sus significados. Así que si nosotros hablamos de depresión, algunos han hablado de la depresión en diferentes características, como la depresión psicológica, es decir, algo que empieza a afectar a la psiquis de la persona, que puede llegarle a ocasionar trastornos en su comportamiento, trastornos en su estilo de vida. Algunos también han hablado en estos tipos de depresión, cómo ella puede hacer un daño tal en nosotros que incluso, Eileen, cuando nosotros estábamos orando por estos programas, yo recuerdo que en una ocasión nosotros estuvimos subiendo algunas predicaciones sobre este tema, y por eso es que surge la idea de hacer un programa. Entonces nosotros estábamos, recuerdo que habían subido algunos de estos temas, y hablé con una persona que vive en otro país y me decía que estos temas son muy importantes, y esa persona incluso me llegó a decir que en algún momento pensó quitarse la vida. Cuando yo escuché esto, eso me impactó, porque son ejemplos drásticos de un tema tan real y tan práctico como este, donde usted nos está escuchando, pero puede ser que usted ha pasado por algún momento tan fuerte en su vida de tristeza agonizante, de depresión en su máximo nivel, que ha pasado esas ideas de incluso quitarse la vida, o usted conoce a alguien que haya experimentado esos pensamientos, pero a la vez no solo que haya experimentado esos pensamientos, sino que de alguna manera u otra conozca otra persona que haya incluso se haya quitado la vida. Así que cuando hablamos de depresión es bueno entender, algunos cristianos han hablado de la depresión en su sentido normal, que es una reacción emocional involuntaria incluso ante la pérdida, a los problemas normales de la vida, como el rechazo, el fracaso. Nos podemos ver también involucrados con una depresión encubierta. ¿Cuál es esa depresión encubierta? Según algunos pastores, médicos, han hablado que es ese tipo de depresión que la persona la puede estar desarrollando, la persona la puede estar experimentando, e incluso ni la persona misma saber que está en ese estado depresivo. Quizás usted ha pasado por momentos de depresión y usted mismo no lo ha caracterizado con objetividad en su vida. Usted dice, bueno, ahora yo empiezo a entender por qué en ocasiones pierdo el sueño, por qué reacciono diferente en algunas situaciones de la vida. Y puede ser que esté usted haciendo víctima de la depresión. También vemos la depresión en sus estados, como algunos médicos lo han hablado, que llega hasta un nivel de ser neurótica, es decir, de ser un poco más agravante para la salud de la persona, incluso llegando a afectar la vida. Eso nos dice a nosotros que la depresión es un fenómeno, como bien tú decías sobre los números, 300 millones de personas se consideran que hoy están siendo afectadas por la depresión. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Si nosotros hablamos de estos números, el nivel de estrés, el nivel de crisis que ha provocado incluso en estos momentos, pleno 2020, esta pandemia está siendo tan agobiante que nosotros podemos decir, pastor, yo estoy pasando por una depresión. Yo reconozco que ahora mismo, por la necesidad, por no poder, la remuneración financiera, el trabajo, tantas cosas, los niños en el hogar, el no poder salir a la calle, la vida cotidiana que uno llevaba ahora ha tomado un resurgir diferente por completo, y eso puede también a nosotros provocarnos depresión. Así que creo que de una forma sencilla, depresión es ese estado de tristeza en su máxima expresión que una persona o un matrimonio o una familia pudiera experimentar. Y es increíble cómo ninguna de las personas están exentas, dependiendo incluso de los rangos etarios, de padecer de estadios depresivos. Es increíble. Y bueno, se impone la otra pregunta: ¿cuáles son esas reacciones que las personas sufren ante la depresión? Bien, dos de esas reacciones que se pueden hablar es la depresión en su estado, la persona que cae en un estado de depresión bipolar. ¿Cuál es ese estado bipolar? Es esa persona que puede estar en uno de los dos extremos. Puede estar muy motivado, muy alegre, algo que uno se da cuenta que no es natural, pero a la vez se da cuenta entonces que puede pasar de un estado de ánimo al otro. Eso nos dice a nosotros algo, que es esa persona que ahora mismo se está riendo, pero de pronto entra en un estado de crisis y puede comenzar a llorar. Ahora, lo normal del estado bipolar es que casi siempre la persona va a estar más relacionada con la parte depresiva, la parte de tristeza, de querer estar a solas, de no compartir con los demás. Y la otra área o la otra reacción a la depresión es la unipolar. Es la persona que más bien se encuentra en uno de los dos extremos. O es una persona que está proyectándose de tal manera que tú dices, no es normal como se está proyectando en la vida. Él o ella no es así.
o es una persona que está tan recluida o tan separada del mundo que incluso puede llegar a cosas más tristes. Como bien tú decías, y es bueno recalcar eso, los niveles más altos de suicidio ocurren en la juventud. Hablábamos de 16 a 29 años. Es decir, que la depresión no es solamente algo que afecta a personas que ya han vivido, que ya tienen mucho camino recorrido en la vida, a jóvenes. Jóvenes que están luchando con diferentes áreas en su vida están pasando también por depresión. Y tenemos otra pregunta, pastor, y yo no sé si es también la pregunta quizás de muchos que nos están viendo. Y es la pregunta, ¿es acaso la depresión pecado? Vamos entonces a tomarnos una pausa y retomamos nuevamente la pregunta. Estás viendo Depresión en tiempos de pandemia, junto al pastor Alex Saad, cómo enfrentarla a la luz de la Biblia. Pastor, y como habíamos dejado la pregunta, pues retomamos nuevamente. ¿Es pecado la depresión? Es muy buena pregunta esa que haces, Eileen, porque se ha visto dividido a veces el criterio, se ha visto dividido en que algunos creyentes incluso han llegado a decir que la depresión es pecado. Es decir, como tenemos hasta canciones muy hermosas que son antiguas, pero no es menos cierto que a veces pudiera confundir a alguien, donde dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Yo tengo a Cristo, tú tienes a Cristo, el televidente tiene a Cristo, posiblemente los que nos estén escuchando y viendo, pero no es menos cierto que la tristeza también llega a nosotros. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿es pecado la depresión? Nosotros podemos decir, no siempre. Pero puede serlo cuando, en primer lugar, cuando usted se siente deprimido por las consecuencias de su conducta pecaminosa y no hace nada para cambiar. Mire, si usted está en un estado depresivo ahora mismo, que ha sido respuesta de algún pecado que ha cometido en su vida, de alguna mala decisión que ha tomado, le puedo decir que si usted no hace nada para cambiar o para salir de ese estado, de esa condición, entonces sí pudiera llegar a ser pecaminoso ese estado depresivo. Respondiendo, ¿es pecado la depresión? También podemos decir que no siempre, pero puede serlo cuando usted está deprimido porque ha decidido que otros lo controlen a usted en vez de obedecer a Cristo. Mire, esto es una crisis que enfrenta toda persona y sobre todo los jóvenes que quieren agradar al grupo, que quieren ser parte del pensamiento de la mayoría. Si usted quiere agradar a Dios de alguna manera, usted va a desagradar a los hombres. Incluso podemos remitirnos a la palabra del Señor cuando el apóstol decía que era preciso obedecer a Dios que a los hombres. Así que si usted vive con ¿qué van a decir las personas de mí? ¿Qué van a opinar las personas de mí? Usted va a ser una persona triste, depresiva, porque miren, las personas un día gritaron Hosanna al Hijo de David. Una semana después gritaron crucifíquenle, crucifíquenle. Eso nos muestra que si con Cristo nosotros vemos cómo el mundo se dividió, unos le aclamaron y otros simplemente le rechazaron. Nosotros vamos a ver que el estado de opinión de los demás debe ser algo que nosotros no lo tengamos como lo primordial en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nos puede llegar en una ocasión buscando la forma para agradar a los que están a nuestro alrededor, que nosotros perdamos nuestra identidad como hijos de Dios, perdamos incluso nuestras relaciones principales con la familia. Incluso la palabra de Dios nos los muestra que es necesario que nosotros demos toda nuestra obediencia y busquemos la aprobación de Dios y no la de los hombres. Así que, ¿es pecado la depresión? No siempre, pero puede serlo cuando usted está usando su depresión para manipular a los demás. No es menos cierto que algunas personas usan sus estados depresivos, sus estados donde se sienten vulnerables, y las personas vienen a ofrecer ayuda, vienen a ofrecer diferente soporte, y esas personas están usando ese momento de agonía para manipular a los demás. Eso es pecado. Porque tú estás usando un estado depresivo que tú puedes presentarlo delante de Dios y simplemente te estás aprovechando de eso. Así que en ese aspecto es pecaminoso. Entonces uno puede decir, ¿es pecado la depresión? No siempre, pero puede serlo cuando no da pasos para curarse. Escuche, Dios no quiere que usted esté deprimido, aunque usted se va a deprimir, aunque posiblemente ahora usted esté pasando por un estado depresivo, pero eso no significa que Dios no quiere también ayudarte.
que Dios quiere, según lo que dice la palabra, Él quiere sacarte de esa situación difícil, Él quiere ayudarte en medio de esta crisis. Y si usted ha llegado a ese estado depresivo, ya sea por algunas consecuencias de la vida, pecaminosas o no, como lo vamos a ver más adelante, pero usted está en un estado depresivo que es real, que es genuino, uno se hace la pregunta, entonces, si yo me quedo en ese estado, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, es probable que usted empiece a fallarle a Dios, porque Dios no quiere que usted se quede lejos de Él o que usted se quede sin buscar la respuesta que solo la podemos encontrar en Él. ¿Es pecado la depresión? No siempre, pero puede serlo cuando se aferra a la autocompasión y a la ira. Si usted es ese tipo de persona que dice, qué malo soy, ay, que la vida que no ha sido justa conmigo, Dios no me ama tanto como los demás, usted puede caer en un estado pecaminoso también, hermano y hermana que nos estás mirando. ¿Por qué razón? Porque la autocompasión y la ira, el primero es esa forma de que tú te estás autocompadeciendo de ti mismo cuando tú eres hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa, tú no eres algo miserable. Y si tú te quedas como, ay, qué pobre soy, qué malo soy, el mundo no me ama. No, si usted es hijo de Dios, usted es bienaventurado, que significa supremamente bendecido. Y eso no elimina que usted se puede deprimir, eso no elimina que usted se puede sentir triste. Así que, ¿es pecado la depresión? No siempre, pero puede serlo cuando decide culpar a Dios y a otros por su infelicidad. ¿Qué significa esto? Que si usted se está sintiendo mal por algún estado de agonía, usted debe entender que la culpa no la tiene Dios. Mire, hay tres grandes ideas que nosotros en la iglesia siempre lo recordamos, y es que no vivimos en el cielo, no estamos en el cielo. Donde sí vivimos, que es la segunda idea, es en un mundo caído, que están las consecuencias del pecado. Por eso es que hay muerte, por eso es que hay enfermedad, por eso es que hay pandemia, por eso es que hay todas las cosas que están afectando a la humanidad como consecuencia del pecado. Y en tercer lugar, hay esperanza, porque aunque vivimos en la tierra, tenemos vida eterna. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Es pecado la depresión? No siempre es pecado, pero puede serlo cuando algunas de estas áreas en nuestras vidas pueden estar dando un paso más allá de no ponerlo en las manos de Dios. Y pasamos entonces a hablar de las causas que originan la depresión. Sabemos que hay visibles causas que ocasionan la depresión o que llevan a las personas a estar en profundos estados depresivos. Y vamos a estar mencionando algunas de ellas y vamos a empezar por los agravantes físicos. Estaríamos hablando del desequilibrio hormonal o químico, es propiamente de nuestro cuerpo. Estaríamos hablando de las drogas y los medicamentos. ¿Qué pasa con esto? Hay personas que hacen uso indebido de los medicamentos y ni hablar de las drogas. En enfermedades crónicas que afectan nuestro sistema nervioso, también ello nos lleva a estados depresivos. Pudiéramos estar hablando también de la propensión genética, de la herencia, de lo que atraemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que también ello puede ser resultante en estados depresivos. Pudiéramos hablar de los hábitos inadecuados, increíblemente, de la alimentación, de ejercicios físicos e incluso hasta el descanso. Estaríamos pasando también aquellas causas que vienen provocadas por la reacción emocional de nosotros los seres humanos ante las pérdidas de disímiles tipos. Pudiéramos estar hablando ante la pérdida de un ser querido y conocemos, quizás tenemos un vecino o un cercano que ha estado bajo un estado depresivo prolongado tras la pérdida de un ser querido. También lo conocemos a través de la pérdida de la autoestima. Muchas personas sufren de esto, la pérdida del control. Nosotros como seres humanos muchas veces queremos tener el control de la situación y cuando esto se escapa de nuestro alcance, pues nos frustra y de ahí desencadena tal vez un proceso depresivo. También hablamos de la salud, las personas que se ven choqueadas, su salud o que tienen la pérdida de alguna capacidad física, también ello les afecta, les entristece. Y de otra manera también las pérdidas de las metas que personalmente nos trazamos, todos de alguna u otra manera, a mediano o largo plazo nos trazamos metas y no verlas cumplidas, no verlas realizadas de alguna manera también nos sumergen en procesos depresivos. Y ni hablar de las causas espirituales, ¿verdad? Que están ahí también. Sobre todo, cuando hablamos de las causas espirituales, yo creo, Eileen, que son de las que más afectan a los creyentes. ¿Por qué razón? Nosotros entendemos, como bien tú decías, que muchas de estas herramientas o de estas áreas pueden afectarnos a nosotros e incluso inducirnos a estados depresivos, pero las causas espirituales no pueden ser ignoradas, porque usted llega a un médico y el médico puede darte
medicamento necesario, puede darte un tratamiento, pero cuando es una causa espiritual la que está detrás de esto, incluso no hay medicamento que eso pueda solucionar. Tú y yo sabemos que solamente un trato del Espíritu Santo de Dios con la persona es la que puede ayudar a salir de ese estado depresivo, que es por causas espirituales. De hecho, hay una idea falsa sobre las causas espirituales que pueden ocasionar estados depresivos, y es esta frase, y quiero leerla: las decepciones que he sufrido me han robado el gozo. No tengo esperanza del futuro, así que ¿para qué esforzarme en cambiar? Escúcheme, hermano y hermana. Si usted se siente así, si usted ha pasado o está pasando por esa situación donde usted dice, pastor, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Es probable que ahora mismo tú hayas perdido un ser querido o tú estés pasando por una situación difícil. Nosotros entendemos que la vida a veces es un poco cruel, como algunos dicen, pero cuando usted es hijo de Dios, cuando usted tiene al Señor en su corazón, usted se va a dar cuenta que en Cristo siempre hay victoria. Y eso no es un eslogan o una frase que alguien la diseñó en algún lugar. Eso es una verdad que los hijos de Dios podemos experimentar. Por eso, ante esta idea falsa, la idea correcta es: reconozco mi desilusión con la circunstancia de mi vida. De hecho, usted se puede convertir en un hipócrita si usted está pasando por un estado depresivo y usted dice, todo está bien, gloria a Dios, aleluya, qué bien está la vida. No, eso está completamente equivocado. ¿Por qué razón? Cuando usted dice, reconozco mi desilusión con las circunstancias de mi vida, usted está siendo primero que todo sincero. Usted está siendo una persona transparente, que usted dice, yo también me deprimo, yo también tengo momentos difíciles. Ahora, esto le añade una segunda idea: pero Cristo vive en mí y Él es mi esperanza. Renovaré mi mente con la verdad divina y daré gracias a Dios por el futuro que Él ha planeado para mí. Quiero darte un texto que lo leíamos al principio y quiero recordarlo ahora y tener algunos detalles. Y es el salmista cuando él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si usted se encuentra a uno de esos cristianos super espirituales y le dice, ¿cómo? Usted está abatido, hermano, usted está en pecado. Hay que huir de esas personas porque eso es triste. ¿Por qué razón? Si nosotros hablamos de estas ideas, nos vamos a dar cuenta que el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él ni siquiera le estaba preguntando a Dios. Él se lo estaba preguntando él mismo. Él decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta es más grande que la pregunta que se hace. Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La depresión puede hoy estar en tu vida, pero alguien más grande que la depresión está también o puede estar contigo y se llama Jesucristo. El otro texto que quisiera leer se encuentra en 2 Corintios 1 del 9 al 10 y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cuando el apóstol Pablo está dando esta referencia para nosotros y sobre todo para la iglesia del primer siglo, lo que él estaba experimentando en medio de su crisis, él da una frase y es la que él recuerda al que resucita a los muertos. ¿Qué problema más grande que la muerte tú pudieras enfrentar hoy? Es cierto que tu problema, al ser tuyo, es el más grande. A veces escuchamos testimonios de otras personas y vemos que ellos han pasado o atravesado circunstancias tan difíciles que no se comparan con las nuestras, pero aún así es tu problema el que sigue siendo doloroso para ti. Es tu problema el que te sigue afectando a ti. El problema de otro y cómo Dios ayuda a otro hermano te puede ayudar, pero el cómo tú atraviesas tus problemas es como más vas a sentirte afectado o beneficiado dependiendo a dónde vas a buscar la solución. Así que cuando nosotros hablamos de estos textos, nosotros podemos decir que solo podemos reconocer, en primer lugar, que nosotros también nos deprimimos. Y en segundo lugar, cómo enfrentar esa depresión, Eli. Dios te bendiga, querido hermano. ¿Te has sentido deprimido alguna vez? ¿Estás atravesando alguna situación crítica que te resulte difícil manejar según tus recursos personales o psicológicos?
no sabes cómo salir de una depresión. Seguidamente compartimos contigo el testimonio de algunas personas que han atravesado situaciones similares. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Mario Álvarez, pertenezco a la Iglesia Bautista Libre del Buen Samaritano de Reparto Calero. Hace 28 años nació mi primer hijo. Cuando el niño nació, nos dimos cuenta se dieron cuenta los médicos, nosotros, los familiares, que el niño tenía malformaciones congénitas, fundamentalmente en las piernas y en uno de sus brazos. No nos podíamos explicar ese problema, pero fue un momento muy difícil en nuestras vidas porque nadie espera que su primer hijo, ni el segundo, ni el tercero, vayan a nacer con esos problemas y que nada haya anunciado esa situación. Yo no le puedo decir que le diga gracias a Dios por haber nacido mi hijo así. Lo que sí le puedo dar gracias a Dios porque me dio entereza, me dio valor para poder avanzar con él hasta donde pudiera llegar. Mi propósito, como el de la madre y todos mis familiares, era hacer de él un hombre útil, que a pesar de sus problemas tuviera valor para enfrentar la vida y sentirse capaz de hacer cosas que podían hacer las demás personas. Ese propósito fue ampliamente cumplido. Dios le dio una inteligencia fuera de lo común, era un niño prodigio y para sorpresa mía, porque yo no le inculqué nunca eso, ya que la situación que yo tenía laboral no me lo permitía, el niño fue teniendo una concepción de Dios que era increíble, porque las personas que le estaban dando esa preparación no tenían mucho nivel en cuanto a nivel religioso, ni mucho menos era la religión que yo hubiera querido que el niño pudiera dominar. Pero fue creyendo en Dios y eso era suficiente. A los 8 años, él, después de una serie de operaciones más ligeras, fue sometido a una operación sencilla, pero implicaba ya un mayor riesgo. Y sorpresivamente, cuando ya la operación estaba terminando, tuvo un paro respiratorio y después de 8 días en estado crítico falleció. Fue un golpe demoledor, porque ya nos habíamos acostumbrado a estar enfrentando la vida con él y veíamos muy satisfechos cómo iba avanzando en los estudios. Ya estaba en 4º grado, tenía 8 años. Y entonces aquello se truncó de una manera abrupta y no estábamos preparados. Bueno, como creo que nadie está preparado para perder un hijo. Ahora puedo decir que tampoco estaba yo en condiciones de darle a Dios gracias por aquel suceso. Pensábamos que no podríamos resistir aquel dolor, fundamentalmente su madre y yo. Claro, ya teníamos otro hijo que tenía 2 años, que si él había nacido, si su hermano había sido por la insistencia de él a que nosotros tuviéramos otro hijo, él tuviera su hermano. Él tenía ese propósito y nos lo inculcó a nosotros y por eso el segundo niño había nacido y ya era su compañero de juegos y de todas esas cosas que hacen 2 hermanitos. A partir de ahí, la vida de nosotros fue muy dura. Recuerdo que mi esposa, a espaldas mías, venía a esta iglesia. Recuerdo no, me enteré después, buscando consuelo. Yo ni siquiera eso podía tener. En el lugar que yo trabajaba no se me estaba permitido ni siquiera leer la Biblia. Pero yo tenía una Biblia y en esa Biblia fui aprendiendo cosas autodidácticamente y llegué a estar seguro de que la única posibilidad de estar nuevamente con Él era transitando los caminos de Dios. Y ese fue mi propósito a partir de ese momento.
un propósito que tenía que tener callado porque no lo podía proclamar. Hasta que ya llegó el momento en que decidí acompañar a mi esposa a esta iglesia. Recuerdo que vine una vez, por primera vez con ella por la noche, pero ya había visitado la otra iglesia de Llambasare por invitación de mi hermana y de mi sobrino. Y entonces me hice cristiano. Y a partir de ese momento, el mayor propósito de mi vida ha sido merecer la gracia de Dios para estar algún día juntos, nosotros y el niño. Ese será el día más feliz de mi vida, aunque ya físicamente no tenga el cuerpo que tengo hoy, pero sé que mi espíritu y el de él estarán juntos para siempre. Dios me ha preparado para transitar este camino y confieso que después que yo comencé a leer la Biblia y a descubrir los caminos de Dios, mi vida cambió totalmente. Mi vida en lo profesional, en lo familiar, tomó un rumbo diferente, exitoso. Y pienso que ha sido porque a partir de ese momento Dios me acompañó como nunca antes. Le doy gracias a Dios por todo eso. Le doy gracias a Dios por haberme dado un hijo así, aunque haya tenido que sufrir tanto en los primeros años. Gracias. Continuamos en Depresión en tiempos de pandemia, junto al pastor Alex Saad. Cómo enfrentarla a la luz de la Biblia. Pastor, y realmente resulta interesante para nosotros cómo podemos ver en la palabra grandes hombres y mujeres de Dios que en algún momento de sus vidas o ministerios se vieron tocados también por la depresión. ¿Qué pudiéramos decir de esto? Yo creo que es una de las partes más importantes para nosotros, darnos cuenta que aun cuando nosotros los seres humanos nos gusta tener personas en auditorio, en estándares, de tal manera que uno dice, el apóstol Pedro, wow, qué vida tan tremenda, el profeta Elías. Bueno, la Biblia nos habla de los errores que también cometieron estos personajes e incluso de los estados de agonía tan grandes que ellos pasaron. Y yo creo que de una manera u otra eso nos ayuda a nosotros y nos edifica a saber que hombres grandiosos y prominentes, usados por Dios de una manera maravillosa, también ellos fueron víctimas de estados depresivos, víctimas de consecuencias de decisiones en algunas ocasiones malas y en otras ocasiones como decisiones naturales que en la permisibilidad de Dios llegan a la vida de los creyentes también. Así que uno de los primeros ejemplos que pudiéramos ver es un ejemplo nacional y es el pueblo de Israel. De hecho, en Éxodo 1 del 8 al 22 y el capítulo 2 del 23 al 25 nosotros podemos ver cómo esta nación estuvo pasando por una situación tan crítica que incluso si leemos en el capítulo 2, verso 23 de Éxodo dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mire, cuando usted está leyendo esa historia y es conocida por toda la audiencia bíblica, es un acontecimiento donde nosotros sabemos que Dios usó a José, y cuando la nación de Egipto estaba por desaparecer por la hambruna, Dios previó que José llegara al trono, llegara a las autoridades principales para darle salvación a esa gran nación y a las naciones vecinas que se buscaron o se acercaron a Egipto y su gobernado. ¿Qué nos dice esto? Que después de esto murió Faraón y ahora se levanta un nuevo rey que no conocía a José. Tú y yo sabemos que la mala memoria de algunos entra a otros en estados depresivos, porque usted puede haber hecho mucho bien por una persona, pero es probable que la persona se olvide. ¿Cuántas veces nosotros tratamos y nos desgastamos por ayudar al prójimo, por hacerle bien a nuestros hermanos, y de una manera u otra nos ha pasado en ocasiones que la gente como que tiene mala memoria y se olvida de cuánto nosotros le pudimos servir? Eso efectivamente fue lo que pasó con José. De hecho, nosotros vamos a darnos cuenta que ahora hay un nuevo rey que solo por ser rey él debería acordarse de todas esas cosas que en los jeroglíficos, en todo estaba escrito de que José le dio vida a su pueblo, o el Dios de José.
ellos se han olvidado de José y se han olvidado de lo que Dios hizo por medio de él y ahora están subyugando al pueblo. Ellos acaban de entrar en una depresión nacional, en una crisis donde las personas estaban sufriendo por lo de ellos y no solo por lo que ellos estaban atravesando en el presente, sino lo que el futuro le deparaba. No es que ellos habían nacido ya en esa generación siendo esclavos, sino que ellos no tenían esperanza de salir de la esclavitud. Y en medio de todo esto, vamos a ver cómo Dios milagrosamente, usando a Moisés, usando a Aarón y usando a estos hombres de Dios de una manera increíble, el Señor mostró su respuesta. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos? Que Dios no se olvida de nuestras vidas. Dios no se olvida de nuestras familias. Nosotros podemos atravesar situaciones difíciles, pero a pesar de todo eso, tenemos al Alfa y el Omega, principio y fin, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué nos dice esto? Que en medio de esta depresión nacional, Dios se acordó. Me encanta esa frase, porque eso nos recuerda a nosotros que hoy podemos estar atravesando crisis, pandemia, muerte, escasez, hambre, pero en medio de todo eso, Dios se acuerda de sus hijos. Así que yo creo que este es uno de esos pasajes que nos enseña a nosotros cómo en medio del problema Dios no se olvida de su gente, Dios no se olvida de su pueblo. Otro de los ejemplos, y lo voy a mencionar, yo creo que este es el hombre que tiene el doctorado mayor en sufrimiento, y es Job. En el libro de Job nosotros lo vamos a encontrar, y escuchen esto. Porque cuando alguien lee Job, si uno pierde la perspectiva general de Job, uno puede estar leyendo el libro entero y puede llegar a ocasiones donde uno use algunos fragmentos de ese libro que están fuera de contexto. Por ejemplo, sabemos en los primeros capítulos que Job perdió a sus hijos, que Job perdió sus riquezas. Miren, perder un hijo, yo creo que es una de las cosas más terribles que pudiera enfrentar una persona. Y Job no perdió un hijo, él perdió todos sus hijos en un solo día. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que en medio de esa crisis, Job, cuando uno pasa por una tempestad de la vida, y si sobre todas las cosas es tu familia la que está siendo afectada, tú necesitas de tu matrimonio. ¿Sabes lo que hizo el matrimonio de Job? ¿Sabes lo que hizo la mujer de Job? Le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Es decir, que la ayuda idónea o aquella que debería dar el soporte necesario espiritual, ahora simplemente le está diciendo, mira, maldice a Dios y acaba de morirte ya. Pero por si eso fuera poco, usted sigue leyendo el libro de Job, y aquí es lo que quiero hacer un énfasis, y es que está lleno de consejos de un grupo de amigos que supuestamente vino a aconsejar a Job. Y si leemos el contexto, ellos dan consejos allí que si lo desconectamos de que son hombres que están dando malos consejos a Job, podemos usar malas técnicas a la hora de aplicarlo en nuestras vidas. Usted me está escuchando y usted es probable que sea ama de casa, usted es probable que sea una abuela, una persona, ¿verdad?, que tiene esos nietos con usted junto, o esos hijos que tiene la posibilidad de disfrutarlo, o que tiene esos amigos que ahora no puede compartir con ellos. Pero ¿sabe lo que hicieron los amigos de Job? Llegaron a decirle, tú estás así porque tú eres un pecador. Por causa del pecado es que tú has entrado en esta situación. Mire, hay cosas que pasan en nuestra vida que a veces nosotros no entendemos, pero a pesar de nosotros no entenderlo, no significa de que Dios no esté obrando. Tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona está pasando por una prueba y tú vas a emitir un criterio. Porque si tú no conoces todo lo que Dios puede estar obrando, lo que Dios está permitiendo, cómo Dios está trabajando en la vida de esa persona, es probable que tú entres y te sientes en la silla que se sentaron los amigos de Job. Tanto así que si leemos al final del libro, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios le dice a los amigos de Job, vayan y busquen unos becerros y pídanle a Job que ore por ustedes porque ustedes han pecado contra mí. Y solo el problema de ellos fue que ignoraron, ellos no sabían, de hecho Job tampoco lo sabía, nadie lo sabía, solo en el cielo había una apuesta y nadie sabía que eso estaba ocurriendo, y ellos emitieron criterios sin tener toda la información necesaria de que era Dios probando o permitiendo la prueba a Job para ayudarle y bendecirle. Tanto es así que al final del libro vemos cómo Dios le multiplica de bendiciones y todavía vive más de 100 años después de Dios restaurarlo y volverlo, ¿verdad?, a su favor. Eso nos dice algo a nosotros. Quizás tú y yo no estamos pasando lo mismo de Job. Nos hemos enfrentado y si Dios lo permite no enfrentaremos nunca todo lo que él llegó a pasar, pero eso nos da ánimo. Job no entendió lo que estaba ocurriendo en el cielo,
pero en el cielo estaban claros los términos de que era Dios el que estaba en control. Tanto que es así que Dios mismo es el que le pone límites a Satanás y le dice, puedes hacer esto, pero no tocarás esto. Puedes hacer esto, pero no te pasarás de esta raya. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que aun cuando en nuestras vidas pasan cosas que parecen no tener sentido, como decía James Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, su tesis estaba relacionada con que los justos padecemos, pero aún así los justos tenemos un Dios que no nos olvida y que sigue obrando a favor nuestro. Así que creo que estos son, este es otro de los grandes personajes de la Biblia que nos recuerda que en medio de la crisis más difícil, Dios sigue al control. De hecho, tenemos otro personaje, Eileen, y es David. Y David realmente nos llama la atención, y yo creo que lo vimos de jovencito enfrentando a un gigante, y ya de hombre se le dice en la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo lo podemos mencionar dentro de esos personajes que afrontaron la depresión en algún momento de sus vidas. De hecho, voy a leerte algunos versículos del Salmo número 32, y dice así, la dicha del perdón, Salmo de David, Masquil, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi temor todo el día. En mi dolor todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice que David pasó por momentos tan difíciles en su familia, en su vida espiritual, pero también en su reinado. Ahora, David se conoce por haber destruido a un hombre gigante que está tratando de tirar por tierra la gloria de Dios, pero también se conoce por haber mandado a matar a un hombre por haberse acostado con su mujer. Es decir, por una parte derribó a un gigante, por una parte mató a un hombre porque tenía que esconder un pecado, que era el niño que tú y yo sabemos de esa concepción pecaminosa con Betsabé. Así que si nosotros vemos este salmo, está diciendo que este estado de agonía, no sabemos por la audiencia, no sabemos definir con claridad si este salmo es escrito justo después de ese pecado. A mí me gustaría pensar que está relacionado, pero aún así cuando no fue por el pecado de Betsabé, el pecado de esa fornicación, lo que sí está claro que es un pecado que David dijo, mientras yo callé ese pecado, envejecieron mis huesos, es decir, yo me estaba consumiendo por dentro. Esto nos dice a nosotros que el pecado también nos llega y nos introduce a estados depresivos tales que nos puede hacer alejarnos más de Dios. Tanto es así que el dulce cantor de Israel, el profeta de Dios, el rey de Dios, el hombre ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a entrar en un estado tal donde él dijo, mientras yo callaba por causa de mi pecado, yo me consumía por dentro. Si tú estás pasando por una situación que ha provocado estrés en tu vida, y si la causa de esa situación estresante o esa situación de depresión como tal ha sido por un pecado que has cometido, no pases un minuto más sin buscar de Dios. No pases una hora más sin pedirle a Dios perdón, porque mientras más te callas el pecado, más te hundes en la depresión, y Satanás es quien logra eso. Es increíble ver las estadísticas de los suicidios en el mundo. Incluso suicidios dentro de las congregaciones. Tanto jóvenes, como hablábamos en minutos anteriores, tanto jóvenes, matrimonio, personas con todo un futuro por delante, cómo terminan su vida. Y muchos de ellos han sido por caer en estados depresivos donde el enemigo los enreda de tal manera que ellos no buscan a Dios. ¿Qué es lo que entonces nos dice la historia de David? Que aun cuando él cayó, él dijo, pero aún así yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste, dice el verso 5, la segunda parte, la maldad de mi pecado. En medio de la depresión, en medio de situaciones críticas, por consecuencia, escucha bien, como consecuencia del pecado, tú entiendes, y yo debería entender, que hay perdón en Dios cuando nos acercamos a Él. Escúchame, yo no sé por lo que tú puedes estar pasando, pero lo que sí te digo es que en esa situación que puedas estar atravesando hoy, que sea complicada para tu vida, para tu familia, no tardes más. En el Señor hay esperanza y en el Señor hay restauración. Así que esta es una de las ideas que nosotros podemos ver, que en medio de las consecuencias del pecado siempre encontramos perdón en el Señor. Otro de los ejemplos es Elías. Y este personaje es interesante porque, si lo decimos de alguna manera, Elías hizo de todo con el cielo.
Elías, pidió al Señor y mandó fuego del cielo en 2 ocasiones diferentes. Elías pidió al Señor y detuvo la lluvia. Pero en otra ocasión pidió al Señor y descendió la lluvia. Ese hombre hizo del cielo lo que quiso, claro, contando con el poder de Dios y era bajo su soberanía. Pero esto nos dice algo. Elías ha tenido la victoria posiblemente más grande de su ministerio. El nombre de Dios casi que llega a caer en el piso porque los profetas de Baal estaban dominando Israel. Porque una perversa diabólica llamada Jezabel, esposa de Acab, ha introducido el culto a Baal en Israel. ¿Y sabe lo que está pasando? Que Elías ha provocado un reto. Ahora, si nosotros leemos Primero de Reyes, capítulo 19, nosotros nos vamos a dar cuenta de algunos elementos importantes en ese texto que nos dicen a nosotros cómo después de esa gran victoria, Jezabel ha dicho: yo les estoy asegurando a ustedes que mañana a esta hora la cabeza de Elías tiene que estar en mis manos. ¿Y sabe lo que hizo Elías? Ha entrado en un estado depresivo tal, mire, si usted alguna vez ha tenido deseo de morirse y alguien le ha dicho eso es pecado porque usted no es creyente, tenga cuidado, porque Elías en su estado depresivo, miren lo que dice textualmente en el versículo 4: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Claro, esto nos está enseñando una doctrina que cada vez que tú te sientas mal, pídele al Señor que te mate. No es eso lo que está enseñando el texto, pero lo que sí está enseñando el texto es esa característica natural de un hombre que acaba de tener posiblemente la victoria más grande, como decíamos, de todo Israel, espiritualmente hablando, porque los 400 profetas de Baal han sido degollados por el mismo Elías, porque Dios descendió fuego milagrosamente del cielo y hizo lo que los demonios o los ídolos de los profetas no pudieron hacer. Y una mujer. Nosotros sabemos que tú y yo podemos estar muy bien con el Señor. Tú y yo podemos estar en un tiempo de bendición tremendo. Pero una noticia, suena el teléfono, te entra un mensaje, te entra una noticia y te cambia por completo la vida. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Y es donde nosotros queremos recalcar que Elías, en medio de esa crisis, él dice que el Señor se acercó a él. Y no voy a leer todos los versículos, pero sí retomaré algunas ideas principales. Cómo el Señor se acercó a él y le dijo, o más bien le pone a dormir, ¿verdad? Y cuando se levanta, aquel ser angelical que estaba allí le dio alimento. ¿Por qué razón? Una de las cosas que cuando tú y yo estamos en estado depresivo es no queremos estar cerca de nadie, no nos queremos alimentar y lo único que queremos es estar acostados en la cama olvidándonos del mundo. Bueno, el Señor hizo todo lo contrario, le mandó el ángel para alimentarlo en varias ocasiones. En la segunda ocasión le dice, ahora ve porque largo camino te resta. Bueno, Elías llega a una cueva que según vemos por el contexto, el Señor le pregunta en 2 ocasiones, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no mandó a Elías a esa cueva. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros cuando estamos atravesando momentos problemáticos que nos introducen a la agonía o a la tristeza, nosotros podemos notar que a veces nos dirigimos al lado opuesto donde Dios quiere que vayamos. Por eso es que el Señor tiene un trato con Elías y en medio de ese silbo apacible era lo que él necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro mejor médico. Dios es aquel que conoce todo de nosotros. Él sabe, en el momento que tú necesitas la palabra de ánimo, Él sabe cómo darla. Su Espíritu Santo sabe cómo alentarnos, cómo fortificarnos, cómo tratar con nosotros porque nos conoce. Como dice la palabra del Señor, ese maravilloso texto, que Él a sus ovejas llama por su nombre. El Señor no solo sabe tu nombre ni tu problema, sino que el Señor sabe también cómo será desarrollada tu victoria. ¿Qué nos dice esto entonces, Eileen? Que viendo el trato del Señor con Elías en medio de su depresión, vamos a ver en los últimos versículos del capítulo 19, del versículo 15 en adelante, cómo el Señor le dice a Elías ahora lo que tiene que hacer. Vemos un Elías huyendo de su nación, huyendo de sus responsabilidades, y Dios ahora lo devuelve a esa nación y le dice, ahora vas a ungir a este profeta, vas a ungir a este rey, y si este no, es decir, que Dios le dio ahora tareas que él tenía que hacer. Le está diciendo Dios en otras palabras, huir no es la solución. La solución es regresar a donde tú piensas que yo no puedo obrar y allí te voy a mostrar que yo sigo al control. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos pasando estados así tan críticos. Otro de los ejemplos, y es uno muy conocido, está en el Nuevo Testamento y es Pablo. Todos recordamos a Pablo. Mire, Pablo sabemos que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. Ahora, Pablo tuvo su crisis. Pablo tuvo una depresión tal, y lo que más me llama la atención de la depresión que tuvo Pablo es que él le pide al Señor en una ocasión que resucite a Eutico, y Dios resucita a Eutico. En otra ocasión vemos orando por enfermos y Dios haciendo milagros. Ahora Pablo
tiene un aguijón en la carne. Se ha hablado mucho del aguijón en la carne, pero sin entrar ahora en el debate, porque no es lo que nos llama el tema. Lo que sí está claro que ese aguijón era en su carne y le impedía hacer muchas cosas como él quisiera, y de tal manera que lo hacía sentir: Señor, quita este aguijón de mí, ¿verdad? Lo limitaba, era algo que estaba afectando su vida. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de un hombre que para todos nosotros es una gran inspiración. Y en medio de eso, lo que dice segunda a los Corintios 12, versículos 7 al 10, dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esa es la causa por la cual él tenía un aguijón. Es decir, que los problemas que vienen a nuestra vida, aunque no todos son enviados por Dios, lo que sí está claro que son permitidos por Él. ¿Y cuál es el propósito? Uno, es que nosotros busquemos a Dios. Dos, que nosotros sepamos que en medio de todo lo que estamos atravesando hay una respuesta, y esa solo viene de Dios. Y fíjense cómo dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, esta es la respuesta para un hombre de Dios, porque sabemos que hay algunas herejías por ahí diciendo que si tú estás enfermo porque estás en pecado, si tú estás triste o estás en un estado depresivo, es cierto que Dios no te quiere así, pero también es cierto que tú y yo pasamos por esas cosas. Es decir, lo bíblico es, y fíjense cómo Pablo, ahora la respuesta del Señor es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo nos está mostrando acá, el Señor a través de Pablo, es que no siempre nuestras peticiones son contestadas como nosotros queremos. Pero lo que sí entendemos, que aun cuando no son contestadas como nosotros queremos, nuestra oración siempre debe ser la de Jesús: Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios sabemos que es perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios va más allá de nuestro conocimiento, y eso nos enseña que pasemos lo que pasemos, el Señor nos puede decir: estás enfermo hoy. Es probable, Link, que este programa lo pueda ver personas que tengan familiares muriendo de cáncer en una camilla. Es probable que lo estén viendo personas que dicen: pastor, hace un mes perdí a mi hijo. Y es a ese tipo de personas, a ese tipo de creyente que queremos decirle hoy, o a ese tipo de personas que quizás todavía no conoce a Cristo, que queremos decirle en este momento: aun cuando en tu vida y en mi vida pasan esas cosas que no es la respuesta que nosotros queremos, o no es lo que nosotros, según nuestra perspectiva, merecíamos, porque algunos decimos: yo no merezco esto. Nosotros sabemos que Dios es suficiente, y su soberanía y su poder y su gracia llega a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nos muestra que en medio de las situaciones críticas, Dios está en control. Y el último ejemplo, quisiera terminar con alguien. Bueno, después de hablar de Elías, después de hablar de David, después de hablar de Pablo, yo creo que nos quedaría solo el ejemplo por excelencia, y ese es el mismo Jesús. Mira lo que dice Lucas 22:39. Y quiero leerlo rápidamente. Lucas 22, verso 39, dice de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí la idea es como cuando dice que Jesús, su sudor era como grandes gotas de sangre. Nosotros sabemos por los médicos de que esta enfermedad se conoce como la hematidrosis. Es decir, hay una enfermedad parecida, que en realidad es un estado de estrés tal en la persona que puede empezar a literalmente a tener ese sudor, ¿verdad?, de sangre, gotas de sangre. Ahora, ¿qué nos dice eso? Cristo está en el Getsemaní, Él va a dar su vida por la humanidad, y es el momento de mayor agonía para la vida del Mesías. ¿Por qué razón? En este momento se puede decir incluso de depresión, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Incluso Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de olivo. Da la idea como es ese momento donde se presiona, ¿verdad?, el olivo para hacer el jugo. Ahora, lo que nos está diciendo esto es que nuestro Jesucristo pasó por una crisis tal, y esa crisis fue por amor a nosotros. Amén. Esa crisis fue para darnos salvación. Entonces, nosotros podemos entender que no estamos solos.
Nosotros podemos entender que se puede enfrentar la depresión en los tiempos de pandemia. Nosotros podemos entender que el problema que podemos estar pasando hoy no es el final de nuestras vidas. Así que les animamos a que usted pueda seguir buscando de Dios y pueda seguir amándole a Él con todas sus fuerzas, porque la depresión es posible enfrentarla con Jesucristo. Amén. Le damos muchísimas gracias a Dios por este tiempo y agradecemos al pastor Alex que haya compartido con nosotros la palabra del Señor, y después de haber hecho todo este recorrido por lo que es la depresión, sus causas, su definición, cómo se manifiesta, e incluso haber visto en la palabra del Señor cómo hombres y mujeres a los que nosotros, ¿verdad?, les tenemos como paradigmas en nuestras vidas, también en algún momento fueron tocados por la depresión. Sabemos que Dios es más que suficiente. Y me gustaría citar el versículo del Salmo 23 que el salmista nos deja, y es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es más que suficiente. Una vez más, gracias por su atención, por este tiempo que hemos podido compartir con ustedes. Síganos a través de las redes sociales y hasta un próximo programa.